de este comandante de Tumeremo. Máxima moral combativa, por eso siempre digo, máximas medidas preventivas de inteligencia, máximas medidas de seguridad, porque estos grupos mafiosos están en correspondencia con los grupos conspiradores. Esta campaña es una campaña donde más de 24 países se unen en la lucha contra el narcotráfico. Es una campaña que nos ha permitido desmantelar muchísimas estructuras en todas las Américas. Atención, sigue la presión mediática desde Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro. Elliot Abrams, representante de Estados Unidos para Venezuela, pide al chavismo que acepte el plan de transición y Nicolás Maduro tiene que irse de Miraflores. Sorpresa en los Estados Unidos, el socialista Bernie Sanders, senador de los Estados Unidos, dimitió en la puja en las primarias demócratas y se hizo a un lado para que Joe Biden sea el nominado a ser quien le dé la pelea a Donald Trump en las elecciones por la Casa Blanca en el mes de noviembre. Juan Guaidó anunció la creación de la Comisión Especial Presidencial para la Seguridad Policial e Inteligencia, que tendrá como objetivo retomar cooperación con agencias internacionales como la DEA y hacer foco en la lucha contra los flagelos al margen de la ley y el narcotráfico en Venezuela. El opositor Leopoldo López, recluido en la Embajada de España en Caracas en calidad de huésped desde hace casi un año, acusó a Nicolás Maduro de utilizar la crisis como escudo humano para mantenerse en el poder y ha instado a aplicar el plan de los Estados Unidos para impedirlo, según ha manifestado en un artículo de opinión pública en las últimas horas en el periódico español El País. Nicolás Maduro está preocupado por los precios del petróleo y pedirá a la OPEP que haya precios justos para que se estabilice la economía mundial. La respuesta del presidente de Colombia es su negativa de no recibir las máquinas para detectar el Coronaplus. Un tribunal de justicia del Ecuador condenó al expresidente Rafael Correa a 8 años de prisión por corrupción. En Wuhan salieron del encierro tras 2 meses y medio de cuarentena total. Les tenemos las imágenes. Quédese hasta el final del video y los ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Venezuela y en toda Latinoamérica. Arrancamos la información de la siguiente manera. De este comandante de Tumeremo. Máxima moral combativa, por eso siempre digo, máximas medidas preventivas de inteligencia, máximas medidas de seguridad, porque estos grupos mafiosos están en correspondencia con los grupos conspiradores del guaidosismo para asesinar y atacar a la Fuerza Armada. No les quede duda, no les quede duda que están detrás de planes terroristas. Mire el ataque que hicieron contra la CanTV en Chacao, mire el ataque que hicieron contra la CanTV en Carabobo, mire el ataque que hicieron contra las máquinas del Consejo Nacional Electoral, planes de grupos terroristas. Por eso he ordenado incrementar el patrullaje policial, militar y de la Milicia Nacional Bolivariana en todos los lugares de Venezuela. Incrementar la inteligencia preventiva, incrementar el patrullaje, incrementar las medidas de seguridad frente a los grupos terroristas. A buen entendedor, palabras claras. A buen entendedor, oído, atención. Máximas medidas de protección, patrullaje, inteligencia y seguridad de todas las unidades militares, de todos los jefes militares del país, de todos los soldados de la patria, de todas las unidades policiales, de todos los objetivos estratégicos. Hablé hoy largamente con el almirante Ceballos, tiene órdenes claras al respecto. Hablé claramente con el ministro Reverol, tiene órdenes muy claras al respecto. Así que mi abrazo solidario a la familia militar venezolana, víctima de este ataque terrorista, de mafia. Justicia, justicia. Nicolás Maduro aseguró que pedirá en la reunión de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, que se conoce como la OPEP, se celebrará este jueves, se impongan precios justos y estables para el crudo que permitan la recuperación económica y financiera del mundo. De manera directa, dijo Maduro, he estado en contacto con gobiernos de Rusia, Arabia Saudita y todos los socios de la OPEP, preparando la videoconferencia para el próximo jueves 9 de abril, donde se va a buscar un consenso para la recuperación del mercado petrolero. En su opinión, los países que forman la OPEP están en buen camino porque hay buenos criterios sobre la mesa y hay propuestas, y ha insistido mucho con los socios de la OPEP y con los socios de la extra OPEP que tenemos una gran capacidad de negociación y de flexibilidad, poner sobre la mesa las propuestas claves para avanzar de manera certera, aseguró el mandatario. Por eso Maduro se mostró optimista con la videoconferencia el jueves y con los acuerdos de la OPEP, países que son integrantes y aliados para que devuelvan la estabilidad del mercado petrolero y de ese modo vuelva la estabilidad económica, según Nicolás Maduro. Lo he dicho y lo repito, desde Venezuela la estabilidad y la recuperación futura de la economía y las finanzas mundiales dependen de los acuerdos de la OPEP, afirmó antes de agregar a un buen entendedor pocas palabras. Yo le planteé
la necesidad de retomar los diálogos en el marco de la OPEC Plus para avanzar hacia acuerdos objetivos, cumplibles, para la recuperación paulatina, progresiva, pero sostenido del mercado petrolero y del precio del petróleo. Bueno, muchísima atención porque esto es noticia de última hora. El día de ayer se realizó una conferencia de prensa con altos mandos militares y de la Fuerza Naval de Colombia, en donde el presidente Duque hizo anuncios importantes y habló de la operación antidrogas que ha sido bautizada como Orión y que se viene realizando desde hace 5 años y que fue lanzada por Estados Unidos con la mira puesta en el régimen corrupto de Nicolás Maduro en Venezuela, al que señalan de ser un narcoterrorista. La quinta versión de la campaña multinacional Orión. Esta campaña es una campaña donde más de 24 países se unen en la lucha contra el narcotráfico. Es una campaña que nos ha permitido desmantelar muchísimas estructuras en todas las Américas y es una campaña que nos ha permitido tener un récord de incautaciones. El presidente colombiano, sin embargo, dentro de la locución no menciona ni a Venezuela, no menciona ni a Nicolás Maduro, pero se limitó a hablar sobre la función contra la lucha del Pacífico y de las costas Caribe. Y al mismo tiempo poder hacer grandes operaciones de interdicción naval, que ha contado con la participación de toda la cúpula militar y de policía, pero por supuesto con un gran liderazgo de la Armada Nacional. La campaña naval internacional de la lucha contra este flagelo se llama Orión. En todo caso, fue lanzada por Estados Unidos con la mira puesta en el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al que señalan de ser un narcoterrorista. Creo que esa es una de las campañas más importantes que hay hoy en el mundo en la lucha contra el narcotráfico, y se hace compartiendo información de inteligencia, información operacional, información logística y también la combinación de todas las fortalezas de las armadas de los países que participan en ello. En la operación se va a permitir seguir enfrentando este flagelo con respaldo multinacional y una capacidad de compartir información operacional de inteligencia para que seamos más efectivos frente a este flagelo, dijo Duque en declaración a los medios en la sede presidencial en el país. Es una de las más importantes que hay en el mundo en la lucha contra este flagelo. De la lectura de lo que han sido las campañas Orión, la campaña Orión 5 arrancó el 1 de abril, pero lo que han sido las 4 campañas anteriores muestran lo siguiente: son más de 130 toneladas que han sido incautadas, donde más de 70 toneladas han sido incautadas por las autoridades colombianas. Y yo creo que eso es digno de ser no solamente reconocido, sino admirado por el trabajo que hacen los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública y particularmente todo el equipo que está en nuestra Armada Nacional. El principal productor de Colombia participa junto a otras 25 naciones y europeas en este operativo que busca afectar este flagelo y sus delitos conexos por vía marítima, fluvial, terrestre y aérea, indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado. Y en relación con nuestra operación Orión queremos precisar algunos detalles de índole estratégico. Y es por eso que nos permitimos informar que la Armada de Colombia, como abanderada en la lucha contra el narcotráfico y en Centro y Suramérica, ha liderado una campaña naval internacional de lucha contra el narcotráfico con excelentes resultados, con el fin de fortalecer las operaciones de interdicción modal, marítima, fluvial, terrestre y aérea, enfocada a desarticular las redes transnacionales del narcotráfico y los delitos conexos que afectan a toda la región. Iván Duque secunda la presión internacional liderada por los Estados Unidos para sacar del poder a Maduro, a quien tilda de dictador, y reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente interino del país. Se trata de operaciones combinadas, conjuntas, coordinadas y coincidentes en los países de la región y de Europa, interesados en seguir aportando esfuerzos en la lucha del problema mundial contra las drogas, convirtiendo a Colombia, a través de su Armada Nacional y con el apoyo del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, en un referente nacional e internacional en la lucha contra este flagelo.
Esto es una nueva arremetida contra Maduro. El presidente estadounidense Donald Trump anunció esta semana el incremento de las actividades del Comando Sur, que supervisa las operaciones en Latinoamérica y el Caribe, alegando que los carteles intentan aprovechar lo que es la crisis sanitaria para impulsar su negocio. El pasado 1 de abril, la Armada de Colombia inició el desarrollo de operaciones multilaterales de lucha contra el narcotráfico en el marco de la quinta fase de la campaña naval Orión, con la participación de 25 países y la integración y esfuerzo de capacidades de 51 instituciones, agencias nacionales e internacionales comprometidas en afectar el narcotráfico y sus delitos conexos por vía marítima, fluvial, terrestre y aérea. Así ve, Estados Unidos prevé el despliegue de destructores, barcos de combate, aeronaves de vigilancia que se sumarían a las patrullas de la Guardia Costera que rastrean e incautan estos ilícitos de Centroamérica y Suramérica. El foco operativo está sobre Maduro y su supuesta colaboración con narcos colombianos para enviar cientos de toneladas de este alcaloide y a los Estados Unidos por aire y mar. Sí, evidentemente, como lo mencionaba el señor presidente de la República, mi general Navarro, esta campaña naval Orión en su quinta versión es una iniciativa a nivel nacional que ya es un referente universal por la capacidad que hemos logrado de integrar no solamente las capacidades en medios navales, aéreos y terrestres, sino también de inteligencia, buscando como un fin último sensibilizar primero a la comunidad mundial de que el problema del narcotráfico no es solamente los países productores, sino los países también de tránsito y destino final. Esto reforzando la idea del concepto de responsabilidad compartida, que es lo que estamos logrando al unir y al llamar y al ver cómo estos países, inclusive de Europa, están haciendo parte de esta campaña naval Orión. Hacia Estados Unidos, indicaron entonces las autoridades estadounidenses. Maduro consideró una escalada contra su país en plena crisis humanitaria por el brote de lo que es el Coronavirus. La medida de Donald Trump estuvo precedida de una acusación de Washington contra el líder chavista y más de una docena de funcionarios y exfuncionarios venezolanos por estar supuestamente usando esta sustancia prohibida como un arma contra Estados Unidos, principal consumidor de esta sustancia. Además, coincidió con una propuesta de Estados Unidos de un plan para superar la profunda crisis socioeconómica en Venezuela, ofreciendo levantar sanciones aplicadas a Caracas en cambio de un gobierno de transición sin Maduro y sin Guaidó para que organicen nuevas elecciones a más tardar en 6 o 12 meses. Maduro se mantiene en el poder con el respaldo de las Fuerzas Armadas de su país, China, Rusia y Cuba. Elliot Abrams espera que el chavismo acepte el plan de los Estados Unidos para una transición en Venezuela. Maduro es el obstáculo y se tiene que ir, dijo Elliot Abrams. El enviado del gobierno de Trump dijo que el objetivo de Washington es que la propuesta genere discusiones entre los militares y el PSUV para facilitar la salida de Nicolás Maduro de Miraflores. Elliot Abrams, enviado especial del gobierno de Donald Trump para Venezuela, también recalcó y remarcó que la negociación es la única forma de terminar con la crisis política que existe en estos momentos en Venezuela y señaló que espera que el plan propuesto por Washington genere debates en el seno del chavismo que permitan la salida de Nicolás Maduro. Todos los regímenes militares terminan con una negociación, con la excepción de Panamá. Ahora uno no puede elegir con quien no negocia, se negocia con los que están allí. Tratamos de hacer una propuesta realista dada la situación, explicó Abrams en una entrevista para el Centro de Estudios de Estratégicos Internacionales. Nuestra esperanza es que mucha gente en el PSUV, en el ejército, dentro del gobierno, miren la propuesta y digan, bueno, Maduro tiene que dejar el poder. El futuro de los militares y las instituciones están incluidos en este plan. El futuro del PSUV, que tiene el derecho de competir en las elecciones libres. La esperanza es que abran discusiones en varias partes de la sociedad, no solamente en la oposición, argumentó el funcionario quien encabeza la política de presión contra el régimen chavista. El Departamento de Estado propuso un plan para que tanto Maduro como Guaidó se hagan a un lado y que miembros de la elegida Asamblea Nacional creen un Consejo de Estado que sirva como gobierno de transición con la misión de organizar elecciones presidenciales justas y libres. Tras conocer la propuesta, el régimen de Maduro señaló que Venezuela es un país libre, soberano, independiente y democrático y que no acepta ni aceptará jamás tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero. Muchísima atención porque la noticia en Estados Unidos es que Bernie Sanders, senador de los demócratas, dio una sorprendente noticia y
pues se hizo a un lado para que Joe Biden fuera nominado como el candidato de los demócratas a pelearle a Donald Trump la presidencia en el mes de noviembre. President Biden will be the nominee. We must continue working to assemble as many delegates as possible at the Democratic Convention, where we will be able to exert significant influence over the party platform and other functions. La salida de Sanders limita una sorprendente inversión de fortuna luego de su fuerte desempeño en las primeras en 3 estados que votaron en febrero. La nominación pareció suya hasta que en el último día de febrero Biden logró una gran victoria en Carolina del Sur que desencadenó una consolidación de votantes moderados en torno al ex vicepresidente. La carrera termina cuando el país continúa liderando este plan de darle combate a lo que es el coronavirus en los Estados Unidos y que también ha detenido las campañas para Sanders y Biden y que ha llevado a muchos estados a retrasar sus elecciones primarias. La partida de Bernie Sanders de la carrera es un duro golpe para los progresistas que se levantaron durante un mes de la campaña del 2016 y comandaron los debates de la era de Trump del Partido Demócrata sobre temas de la atención médica, el clima y los efectos de la creciente desigualdad económica. Pero a pesar de que sus políticas se hicieron más populares a lo largo de los años y durante las primarias, el senador de Vermont luchó para ampliar su propio apoyo y galvanizar una coalición ganadora. Ahora, como lo hizo después de abandonar las primarias del 2016, Sanders buscará influenciar al presunto nominado a través de los medios mejor que conoce desde afuera. Bernie siempre ha sido una voz apasionada con el progreso, ha puesto su alma y su tiempo en esta campaña por las cuestiones a las que siempre se ha dedicado. Él ha energizado y ha inspirado a mucha gente, especialmente los jóvenes, para tener esa idea progresista para nuestro país. No solo lleva una campaña política, creó un movimiento y eso es excelente para la nación y para el futuro. Con el fin de la campaña de Bernie, yo sé que va a seguir siendo un líder, entre otras cosas, con los retos que tenemos ahora mismo en esta nación y con este presidente. La campaña de Sanders celebró su último evento público el 9 de marzo pasando por manifestaciones llenas y estridentes a una operación completamente digital. Se comunicó casi exclusivamente a través de ayuntamientos virtuales y transmisiones en vivo centradas en lo que es la crisis de los Estados Unidos y cómo su agenda progresiva encabeza por Medicare para todos podría haberlo evitado o ayudado a amortiguar el golpe. Cambiamos de noticia, nos vamos para Venezuela. Mucha atención porque Juan Guaidó anunció la creación de la Comisión Especial Presidencial para la Seguridad Policial y la Inteligencia, que tendrá como objetivo retomar la cooperación con agencias internacionales como la DEA y hacer foco en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en Venezuela. Venezuela es un país solidario, fuerte, que ha luchado durante años en contra de ese flagelo y por el dictador hoy señalado narcotraficante no van a poder tachar a nuestro país. Por el contrario, debemos fortalecer nuestra participación, nuestra lucha, mientras que luchamos en contra de la pandemia, la emergencia humanitaria compleja. Enfrentamos un enemigo muy poderoso que ha acabado con sociedades como lo es el terrorismo y el narcotráfico, y la Comisión Especial Presidencial para la Seguridad Social, la Policía y la Inteligencia deberán presentar un documento técnico cómo va a ser el mecanismo de Venezuela para reinsertarse en los tratados con la DEA, en los tratados de la lucha contra el narcotráfico a nivel internacional, y también deberá compartir información con las agencias de inteligencia internacionales, señaló el presidente interino de Venezuela al finalizar la sesión ordinaria virtual este martes que fue hecha en el Parlamento. Muchas gracias, diputados, muchísimas gracias a todos. Seguimos trabajando a pesar de la cuarentena, del distanciamiento social. Celebrar de nuevo, no debo dejar de repetirlo, el trabajo que se hizo de la Comisión de Interior, Política Interior, para poder celebrar y modificar el reglamento interior de debates. Hoy nuevamente hemos cumplido nuestra responsabilidad con el pueblo de Venezuela, nuevamente atendiendo a nuestra gente. La comisión estará integrada por David Smolansky, asesor especial para la presidencia en materia de seguridad, inteligencia e inmigración, diputados Carlos Paparoni, comisionado presidencial de inteligencia financiera y crimen organizado, y también por el comisario Iván Simonovic, que es comisionado de seguridad e inteligencia de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos. La dictadura que se vinculó entonces al narcotráfico. Designo a David Smolansky, asesor especial de la presidencia en materia de seguridad, inteligencia e inmigración, al diputado Carlos Paparón, que ya es comisionado presidencial de inteligencia financiera y crimen organizado, y al comisionado de seguridad e inteligencia de la Embajada de Estados Unidos, Iván Simonovic, para que hagan una fuerza y equipo de trabajo e integren esa comisión especial que deberá presentar un informe a este Parlamento y poder adelantar entonces los convenios y acuerdos
respectivos y necesarios para enfrentar a este flagelo, a el terrorismo, el narcotráfico, en medio de esta emergencia que sufre y atraviesa Venezuela. Ellos serán los responsables, según Guaidó, de articular todas las medidas de cooperación que se tomarán desde el gobierno legítimo de Guaidó con la DEA y demás organismos internacionales para la protección de Venezuela y la región de los narcoestados. Además, la comisión definirá las líneas estratégicas de seguridad ciudadana en el ámbito policial y continuarán con el rastreo financiero de productos de la corrupción y articularán a efectivos policiales que han migrado de manera forzosa con los oficiales que siguen activos en Venezuela y que no están involucrados en delitos de lesa humanidad ni narcotráfico, indica el comunicado divulgado por el gobierno interino. Venezuela no es un país de narcos. Venezuela es un país solidario fuerte que ha luchado durante años con estos flagelos, culpa de Nicolás, hoy señalado narco. Vamos a trabajar y no vamos a permitir que tachen a nuestro país. Por el contrario, nos vamos a fortalecer en la lucha, aseguró Juan Guaidó. Muchísima atención. El opositor venezolano Leopoldo López, recluido en la Embajada de España en Caracas en calidad de huésped desde hace casi un año, acusó a Nicolás Maduro de utilizar lo que se está viviendo actualmente, la crisis sanitaria, como un escudo humano para mantenerse en el poder, y ha instado a aplicar el plan de los Estados Unidos para impedirlo, según ha manifestado en un artículo de La Opinión publicado a última hora de lunes en el periódico español El País. López ha denunciado que la narcodictadura se ha convertido en una crisis total, como un escudo humano en su herramienta, en la excusa que necesita para prolongar la usurpación, aumentando el control social y la represión. El destacado disidente ha justificado la urgencia de tomar medidas por la hecatombe que sufre Venezuela en plena crisis, porque tanto los sistemas de salud como los servicios públicos y la industria petrolera han sido destruidos y saqueados por el régimen. En concreto, Leopoldo López ha llamado la atención sobre la situación de los hospitales. Según dice, el único recurso con el que cuentan es la voluntad de los trabajadores de la salud, porque no hay suministros, agua y electricidad, ni insumos médicos como medicamentos, mascarillas o guantes. Por ello, ha urgido combatir en todos los terrenos al ejecutivo de Maduro y tenemos la responsabilidad de actuar sin demoras para evitar que la pandemia arrase a Venezuela, subrayó. También Leopoldo López ha apostado por ello por la vía planteada la semana pasada por los Estados Unidos, que consiste en que Maduro y el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó se hagan a un lado para crear un gobierno de transición y que guíen al país hacia unas elecciones libres, presidenciales y parlamentarias en el plazo de 6 meses o a 12 meses. El jefe de Voluntad Popular publicó el artículo de opinión desde la Embajada de España, donde llegó tras la Operación Libertad del 30 de abril de 2019 en un conato de golpe contra Maduro, en el que Leopoldo López fue liberado de su arresto domiciliario por sus propios captores. López no puede pedir asilo porque la ley española solo permite hacerlo en territorio nacional, por lo que permanece como huésped del embajador, según Silva, y con una limitación de su actividad política. Dos informaciones para terminar. Vamos con esta información, mucha atención. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador sentenció a 8 años de prisión por cohecho agravado al presidente de la República, Rafael Correa, y a su ex vicepresidente Jorge Glass. Dentro del caso denominado Sobornos 2012-2016, la sentencia también determina la pérdida de sus derechos políticos por 25 años. El proceso inició con la investigación periodística de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, denominada Arroz Verde, en alusión al color identificativo de la Alianza del País, el movimiento político fundado por Correa, mediante el cual se denunció una trama de sobornos que presuntamente se realizaban desde las altas esferas gubernamentales a varias empresas privadas a cambio de contratos del Estado, entre ellas la brasilera Odebrecht. El tribunal determinó que el presidente Rafael Correa conocía los aportes indebidos y, en su sentencia, señala que ha comprobado que los pagos realizados por los empresarios, alrededor de 6,7 millones de dólares, eran reportados a Correa y a Glass. La base de la responsabilidad se desprende, entre otras investigaciones, de las declaraciones de los dos colaboradores del gobierno de Correa, su ex asesora Pamela Martínez y el ex asistente Laura Terán, quienes entregaron archivos, cuadernos y revelaron la trama para recaudar dineros paralelos que fueron utilizados por Alianza País con fines políticos y proselitistas. Tanto dinero no puede ocultarse fácilmente, mucho menos si era manejado por su asesora Pamela Martínez, por lo que el tribunal considera que Rafael Correa efectivamente tenía conocimiento de los fondos indebidos para posicionar su movimiento político, dijo Iván León, juez proponente del tribunal, tras señalar que la fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción en la que la víctima del delito es el Estado. Correa, quien está radicado en Bélgica, reaccionó mediante su cuenta: no aprenden la historia, no entendieron nada de Lula, Cristina, Evo. Claro está, con la persecución hacen daño en corto plazo, pero en largo plazo solo vuelven los invencibles. No podrán cambiar el curso de la historia. Resistiremos y venceremos, fue lo que dijo Rafael Correa en su cuenta de Twitter.
En el juzgamiento también se sentenció a 8 años de prisión al exsecretario jurídico Alexis Mera, a los exministros Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís. La misma pena fue impuesta a 10 empresarios y a los exasambleístas Viviana Bonilla y Cristian Viteri, exdirigentes de la alianza AP, movimiento político fundado por Correa y al que pertenece el actual presidente Lenín Moreno. Nos vamos con esta noticia. Miles de chinos celebraron con euforia este miércoles el final de más de 2 meses de confinamiento, de cuarentena en Wuhan, cuna de lo que es el coronavirus, que no ha tregua en Estados Unidos y en Europa, de donde no se logra generar una respuesta económica unificada y las estadísticas sobrepasan las expectativas y van en aumento, sobre todo en España y en Italia, de personas que han salido afectadas. En medio de la aterradora marcha del nuevo coronavirus en el mundo, vio una luz de esperanza con las imágenes de miles de pasajeros que tomaron por asalto estaciones de buses y trenes, algunos de ellos con atuendos de protección integral en Wuhan, la capital de la provincia de Xinjiang. Dice una de las personas que fue entrevistada para los medios internacionales: me he levantado a las 4 hoy, me siento bien, dijo una Feliz Aomei de 39 años y oriunda de Enshi, ciudad a 400 kilómetros del oeste de Wuhan, antes de subirse a un tren para regresar con sus 2 hijos, a los que tuvo que dejarlos solos durante más de 2 meses, y ya quedó atrapada a fines de enero en Wuhan. Si esta problemática parece controlada en China, donde surgió a fines de diciembre, continuarán haciendo estragos en Estados Unidos, que se registró un récord mundial con cerca de 2.000 desapariciones en las últimas 24 horas. En Europa y en todo el continente ha afectado más de 57.000 decesos, y esto acechado por este enemigo invisible. Confinados desde hace 2 semanas, los europeos asisten impotentes a la destrucción de su economía. Los gobiernos de la Unión Europea no logran ponerse de acuerdo sobre un plan conjunto para enfrentar este detonante. Tras una noche entera de negociaciones en Bruselas, los países del norte seguían oponiéndose a los del sur, que reclaman un esfuerzo financiero sin precedentes. 16 horas están negociando, no se acercan a un acuerdo, pero todavía no lo logran. Suspendieron el Eurogrupo y seguirán esta semana, escribió el ministro portugués y el presidente del grupo Eurogrupo, Mario Centeno. El miércoles a primera hora, en la cuenta de la red social en Twitter, darán una noticia sobre todo lo que van a hacer para poder enfrentar el coronavirus a nivel mundial. Muchísimas gracias. Si les gustó este video, por favor compártanlo, regálenos un like y nos escuchamos en el próximo video. Recuerde suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por el apoyo.